Buenos días, hermanos. ¿Estamos contentos? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar juntos nuevamente y estudiar de su palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Busque el Salmo 119. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Bueno, toda la palabra es importante, pero vamos a tener una clase muy importante que es de edificación para nuestra vida espiritual. El salmista, en el Salmo 119, versículo 97 al 105, el salmista nos va a enseñar cuánto él ama la palabra de nuestro Dios. Salmo 119 es el salmo más cortito de toda la Biblia. Lo que se ríe. Es el salmo más largo de toda la Biblia. Pero trae buenos ejemplos, trae buenas enseñanzas. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos los han entendido? Porque no significa nomás leer, sino significa entender lo que los salmos nos están diciendo. Pero hoy vamos a entender lo que David dijo en el Salmo 119, versículo 97 al 105. Dice la Escritura: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos todos contentos de que nos haya traído con bien. Queremos pedirle y rogarle que su Espíritu hable a nuestra vida por medio de su palabra. Sabemos que los salmos están llenos de exhortación y de aliento para que nosotros crezcamos espiritualmente. Así también, Padre, le pedimos que usted obre en todas las iglesias. Sabemos que su palabra se predica y se enseña, y queremos que tu palabra llegue a los corazones y crezca al 100 por uno, y que usted la haga crecer a su tiempo. Nuevamente nos ponemos en sus manos hoy en este día y le damos honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque oramos y le damos las muchas gracias. Amén. Amén. El objetivo principal de estos versículos es comprender la importancia de volver a una lectura seria, a una lectura constante y obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Amén. ¿Cuántos la traen en el celular? Yo sé que en nuestras casas tenemos una o dos Biblias más. A veces la tenemos en la mesa, en el cuarto, y muchas veces allá en el baño también, ¿verdad? Pero déjame decirle que vivimos en una época donde muchas personas tienen varias Biblias, ya sea en casa, en el celular. A veces en el celular traemos 3, 4 versiones, y es bueno. Pero la tristeza es que pocas personas leen diariamente su Biblia.
Muchos creyentes oran, cantan y asisten a la iglesia, pero han descuidado la lectura profunda de las Escrituras. Déjame decirle que la Biblia no fue dada para estar cerrada en una mesa o en un teléfono o en una estantería o guardada como un objeto religioso. Para eso no fue dada la Biblia. Dios nos la dio para leerla, para estudiarla, para creerla, para obedecerla. Déjame decirle que una Biblia cerrada no puede enseñar, no puede corregir ni guiar a nadie. El libro de los Salmos está lleno de puras enseñanzas de David, la cual hoy en día las tenemos para que esas enseñanzas nos guíen a estar más cerca de Dios. La pregunta para esta clase, o el tema para esta clase es: ¿hace cuánto no lees seriamente la palabra de Dios? ¿Hace cuánto no lees seriamente la palabra de Dios? El apóstol Juan dijo en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurados los que guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Una persona bienaventurada es una persona bendita, es una persona bendecida. En los tiempos de Juan, allá en el primer siglo, déjame decirle que no todos tenían acceso a las copias de las Escrituras. Era común que una persona leyera el mensaje en voz alta a toda la congregación, pero Juan hoy nos está enseñando que hay bendición para el que lee, para el que la guarda y para el que la pone en práctica. Dios quiere que leamos su palabra, no que esté guardada, ya sea en la casa, en el teléfono, en el carro, no. La Biblia fue escrita no fue escrita para permanecer cerrada, sino para ser conocida. No se trata de leer solamente un versículo rápidamente. Se trata de escuchar atentamente lo que Dios está diciendo. No se trata de escuchar una predicación ocasionalmente y escuchar solamente los textos. No. Debemos de leer seriamente y escuchar la palabra y saber lo que significa. Leer seriamente la palabra significa leerla con atención, meditar en ella, estudiarla, o sea, escudriñarla, aplicarla a nuestra vida y obedecerla. Eso es lo que implica leer seriamente la palabra de Dios. La Biblia es el medio principal por el cual Dios habla a su pueblo y nos habla a nosotros al día de hoy. La Biblia, dice el apóstol Pablo, que es comparada como una espada. Efesios 6, versículo 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo compara la palabra de Dios como una espada, o sea, que nos defiende, nos protege y podemos pelear con ella. Si la Biblia es la espada del Espíritu, bueno, nos ayuda a defendernos de la tentación, porque el pecado está a la puerta. Las tentaciones están a la puerta. Los obstáculos están a la puerta. La Biblia, que se compara como una espada, bueno, nos defiende. Nos ayuda también a reconocer el error, a fortalecer nuestra fe y a defender la verdad del Evangelio. Pero si no estudiamos la Biblia, si no la escudriñamos y no la ponemos en práctica, bueno, es una funda sin espada. Por eso un cristiano sin conocimiento de la palabra es como un soldado sin espada. Pero un creyente que conoce y obedece la Biblia está preparado para enfrentar las luchas espirituales con la ayuda de Dios. Acuérdense que tenemos un enemigo y ese anda buscando a quien devorar.
Por eso el tema de hoy es, ¿hace cuánto no lees seriamente la palabra de Dios? Fíjese la pregunta. ¿Hace cuánto no lees seriamente la palabra de Dios? Y vamos a meditar en este Salmo de David. El primer punto es el amor por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97. Dice David, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cómo dice? A ver, dígalo. El 97. Oh, Sí. cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Otra persona? Oh, cuánto Todo amo el yo tu día. ley. ¿Otra persona? David está diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Usted también la ama? Hermano, también da a entender, oh, cuánto deseo es algo que yo quiero tener, un deseo. Y esto, el salmista dice, oh, cuánto amo, oh, cuánto deseo, mi anhelo es estar estudiando tu palabra. Y luego dice, todo el día ella es mi meditación. Amar la palabra de Dios es más que tener una Biblia en casa. Amar la palabra de Dios es apreciar, es buscar, es obedecer, es deleitarse en lo que Dios ha dicho. Amar la palabra significa deleitarse en ella. Salmo versículo 1 y 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Era una delicia para David meditar en la palabra de Dios. El cristiano que ama la palabra no la ve como una obligación pesada, sino como una bendición. Por eso leíamos Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. No la tome como una obligación, sino como una bendición. Por eso David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Estas palabras de David expresan un amor profundo por la palabra de Dios. David no está diciendo que pasaba cada segundo leyendo un rollo de las Escrituras, sino que la palabra de Dios ocupaba un lugar constante en sus pensamientos y en sus decisiones. Meditar es pensar continuamente en la palabra. Meditar significa reflexionar, considerar y aplicar las enseñanzas de Dios a la vida diaria. Por ejemplo, después de leer un pasaje por la mañana, una persona debe de seguir pensando en ese pasaje. Meditar en lo que Dios le dio por la mañana. Y hacerse varias preguntas. ¿Qué me enseñó Dios? ¿Cómo puedo obedecer este mandamiento? ¿Cómo aplico esta verdad a mis problemas o a mi vida diaria? La palabra debe de seguir trabajando en nuestro corazón después de leerla, después de cerrar la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia en la mañana, debemos de meditar en ella y seguir pensando en ella. Bueno, ¿qué Dios me quiso dar a entender? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Eso es lo que hacía David. Se deleitaba en la palabra, meditaba en la palabra. Su deseo era contemplar lo que Dios quería decirle. Déjame decirle que el amor debe de producir un deseo. El salmista decía, todo el día es ella mi meditación. Amar la palabra significa encontrar placer en ella. David no veía la ley de Dios como una carga. Dice en el Salmo 19, versículo 8 al 10. Yo se lo voy leyendo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y dice, es lo que dice David. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, versículo 10, deseables son más que el oro,
y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. David encontraba placer al leer la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos algo, pensamos en ello con frecuencia. De la misma manera, quien ama la palabra busca oportunidades para leerla, estudiarla y obedecerla. Si usted está enamorado de su trabajo, Dios nos dio 5 días para trabajar y nos dio ciertas horas para trabajar. Cuando amamos a nuestro trabajo, pensamos y meditamos y hacemos esto y el otro. Pero también nos ha dado la Biblia para leerla y meditar en ella y agarrar un espacio. La aplicación al día de hoy es que muchos creyentes el tiempo lo ocupan para otras cosas. No hay tiempo para leer la Biblia. ¿Cierto o no cierto? ¿Amén o no amén? Amén. Así es. Dios quiere que nosotros leamos la Biblia. Él conoce la intención de nuestro corazón. Acuérdense que Dios es omnisciente, omnipresente. Él está presente en todo lo que nosotros hacemos. Y si Él nos está enseñando esta enseñanza es porque hemos dejado de leer la Biblia. Pero Él nos anima por medio de su palabra a regresar al primer amor, a hacer los primeros frutos que hacíamos cuando conocimos a Dios. Pero la aplicación hoy en día es que muchos creyentes el tiempo lo ocupan para hacer otras cosas. Y es triste. En el teléfono está la Biblia, pero en vez de leer y abrir la aplicación de la Biblia, empezamos a abrir las redes sociales. Y nos pasamos 1 hora con el dedo ahí. Y borrando y regresando. ¿No se pasa a veces 1 hora ahí con el dedo? Si así nos pasáramos 1 hora cuando abrimos la app de la Biblia y con el dedo, no, pues estaría padre. Obtendríamos conocimiento, conoceríamos lo que Dios quiere para mí. Pero nos enfocamos en las redes sociales. Y a veces hasta 1 hora, no, a veces hasta 2 horas. Y si nos sentamos en el sillón más cómodo, no me mucho más de mejor y con el airecito. Y los que no tienen el teléfono inteligente, dicen, es que yo no tengo un teléfono inteligente. Bueno, se la pasan viendo la televisión. En vez de ocupar media hora para estudiar la Biblia, bueno, voy a ver este capítulo de X cosa y ahorita leo la Biblia. Y se va el tiempo. Se sentó, dice, nomás media hora y se fue 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y se la pasó viendo la televisión y la Biblia. Ahí bien, gracias, en la mesa. Muchos enfocados en las noticias, ¿sabes? Muchos dicen, no, a mí no me gusta ver la televisión, a mí me gusta ver nomás solamente las noticias. Y la pasan también 2, 3 veces en las noticias. ¿Y la Biblia? Otros enfocados en los deportes. Y si les sigo, vamos a salir enojados. ¿Cuándo les sigo? Pero muy poco tiempo para la Biblia. Cuando David dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, dice, todo el día es ella mi meditación. Estaba expresando que la palabra de Dios era el tesoro para su corazón. No era solamente un libro que leía ocasionalmente, era la guía constante de su vida, porque él confió en Dios y dijo, Dios, no hay otro conforme al corazón de David. Hermano, ¿me permite? Sí, dígame. Ahorita que usted mencionó el deporte, ¿cómo dijo? Otros aficionados al deporte Ok. o al trabajo, si seguimos, pues no veo muchas cosas. Sí, bueno, solamente al deporte ahorita. Yo no sé nada de eso, yo nomás veo las noticias y digo, oye, pues, Como el Super Bowl. todo eso. Entonces, a mi esposo le gustaba mucho El box. el box y el otro el fútbol americano, pero se quedaba dormido y no sabía ni qué pasaba. Pero bueno,
ahorita, hermano, hoy en este tiempo, desde el año pasado, pero todos estos meses, no se habla otra cosa que esos juegos de pelota que va a haber aquí en Los Ángeles, Nueva York, no sé qué, y en México. Y alcancé a oír que dicen los que anuncian ahí y los hombres que van a jugar. El deporte, el juego, el fútbol es mi religión, así lo dijeron. Es mi religión. Y niños, jóvenes, maduros y ancianitos están enfocados en eso y están diciendo, algunos que yo veo, ¿verdad?, que dicen, no, yo ya a mi hijo y a mi hija ya les compré esto, lo otro, y no tenemos otra cosa más que pensar en eso, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces ahí vamos también nosotros. Entonces, ¿qué está molestando la palabra de Dios a estos padres, a estas madres? Inculcándoles todo eso a los hijos y dejando las cosas de Dios para cuando haya tiempo. Bueno, yo veo todo eso y me pongo triste porque está el mundo ahorita enfocado en eso. Dios todo lo ve. Sí, y Dios lo está viendo, pero ya pusieron que para ellos esto es su religión. Déjate de Dios, no, esto es religión. Y es algo bien triste. Y los padres están inculcándole a los niños desde chiquitos, porque yo los vemos, Tita y yo, cuando vamos a algún lugar, con su tableta, chiquitos, y ahí están con el dedito, y se les pierde el lugar allí y comienzan a gritar y a chillar, y ya la mamá ya le arregla otra vez el celular. Y tristemente, hasta sus hijos lo están encaminando a olvidarse de Dios. Por eso esta clase es para los cristianos. Sí. Porque los cristianos están enredando con el mundo. Y la palabra nos dice que ya no vemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque uno se considera enemigo de Dios. Amar la palabra de Dios significa que sus enseñanzas influyen en nuestra manera de pensar, de hablar y actuar. ¿Qué es lo que debemos de examinarnos? ¿Qué es lo que está influyendo más en mi vida, en mi mente? Cuando la palabra llena la mente, transforma el corazón. Y cuando transforma el corazón, transforma la vida. Pero hay creyentes que todavía no son transformados. ¿Por qué? Porque hemos descuidado leer la palabra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas diariamente a la palabra de Dios? La palabra de Dios nos hace sabios, dice David, Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que a mis enemigos, dice David, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. David nos está enseñando que leer la Escritura lo ha hecho más sabio que sus enemigos por los mandamientos que Dios le ha dado, porque siempre están con él. ¿Qué más podemos aprender de David? Bueno, que la palabra de Dios forma la mente. No solo la palabra de Dios nos da reglas, sino que cambia la forma de pensar para tomar mejores decisiones. La obediencia trae discernimiento. Quien sigue los mandamientos aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo con más claridad. La sabiduría de Dios es superior a la humana. Incluso frente a personas con poder o experiencia, la guía de Dios puede ser más acertada. La constancia en la palabra produce crecimiento, no es algo inmediato, sino resultado de vivir y meditar en ella diariamente, y así va a tener un crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos hace sabios y nos protege, y protege al que la obedece. La sabiduría adquirida ayuda a evitar engaños, problemas y caminos peligrosos. La aplicación al día de hoy es que
La verdadera sabiduría no proviene solamente de la educación humana, proviene de conocer la voluntad de Dios. El salmista enfrentaba enemigos, pero la palabra le daba dirección. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso David decía: la palabra de Dios me está haciendo más sabio, porque ahora mis ojos se están abriendo, ahora veo lo bueno, lo malo y lo que le agrada a Dios. Pero si no leemos la palabra, vamos a estar igual. De este versículo aprendemos que la verdadera sabiduría comienza con una actitud correcta hacia Dios. ¿Y cuál es esa actitud? El temor a Jehová. El temor a Jehová no significa vivir aterrorizado. El temor a Jehová significa tener respeto, tener reverencia y tener reconocimiento a la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo esté lleno del conocimiento de Él para poder defenderme de nuestro enemigo el diablo. La Biblia es la que nos ayuda a tomar decisiones correctas, a evitar errores, a discernir el pecado y a conocer la voluntad de Dios. Hoy la voluntad de Dios es que regresemos a tener comunión con Dios leyendo la Biblia, pero que meditemos qué es lo que Dios me está diciendo cuando yo leo la Biblia. No solamente lea el versículo, sino medite, hágase preguntas a usted mismo: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dice el salmista David que la palabra nos da entendimiento. Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores se ha entendido. He entendido, dice, porque tus testimonios son mi meditación. David estaba lleno del conocimiento de Dios porque su meditación, sus ansias era conocer más de Dios. El salmista reconoce que había aprendido más porque meditaba en las Escrituras. La persona debe dedicar tiempo a reflexionar en las enseñanzas y en los mandamientos de Dios. La palabra de Dios ocupa un lugar importante en sus pensamientos diarios cuando uno la lee. Meditar en los testimonios de Dios ayuda a obtener dirección, sabiduría y fuerza espiritual. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Él nos ayuda, pero dice que nos ayuda cuando Él recibe la palabra de Dios. Juan 16:3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará. Está diciendo a los discípulos, pero también acuérdense que allá en Hechos 2, cuando se bautizaron aquellas 3,000 personas, recibieron el don del Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo, nomás que ya no haciendo las señales que hacían los apóstoles. Ahora el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Por eso dice Jesús: cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Él no va a decir, bueno, haz esto, piensa esto. No, Él nos va a ayudar a recordar lo que usted ha leído. Por eso dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted se alimenta de la Escritura, el Espíritu Santo que hemos recibido también se alimenta de la palabra de Dios. Y el Espíritu nos ayuda en diferentes o con diferentes acciones, recordándonos lo que nosotros hemos estudiado. Sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero si no leemos la Escritura, el Espíritu Santo no nos puede ayudar. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 7, versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús está dispuesto. Él está morando en nosotros y Él está dispuesto a ayudarnos.
pero está en nosotros. Sigue diciendo David, la palabra nos guarda del pecado. Salmo 119, versículos 100 y 101. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Son pensamientos de David, los cuales, acuérdense que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Este versículo enseña una decisión personal de evitar el pecado para obedecer a Dios. Su aplicación práctica es evitar lo que te aleja de Dios, como las decisiones, los hábitos o amistades que te llevan a hacer lo incorrecto. Evitar o tener autocontrol. Dice David, contuve mis pies. Significa frenar acciones que sabes que no son buenas y agradables a Dios. Obedecer la palabra de Dios, bueno, David nos enseña la motivación a portarse bien. No solo vivir según lo que enseña la Biblia, sino que debemos de vivir correctamente delante de todos bien. La aplicación al día de hoy es que el creyente que permanece en la palabra desarrolla discernimiento espiritual, comienza a reconocer lo bueno, lo malo, y lo verdadero y lo falso. La Biblia actúa como una barrera protectora. El salmista en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Casi la mayor parte de los salmos es una aplicación para el cristiano al día de hoy. Porque al día de hoy pasaremos por muchos tropiezos espirituales. Pero estos tropiezos espirituales ocurren cuando nosotros hemos dejado de alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando la Biblia sale de nuestra vida, el pecado encuentra un espacio y entra poco a poco. Pero si nos encontramos leyendo y meditando en la palabra de Dios, el pecado no puede entrar. Porque el conocimiento de Dios entra a nuestra mente y nos ayuda a no pecar. Dice el salmista en el Salmo 119, 102 y 103 que la palabra es más dulce que la miel. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En los tiempos bíblicos, la miel era uno de los alimentos más dulces y valiosos en aquel tiempo. Este versículo expresa el amor y el aprecio por la palabra de Dios. Su aplicación práctica es que nosotros debemos de valorar la Biblia como algo precioso, como algo agradable, no como una obligación. Pero a veces dicen, no, y ahí entra el orgullo del cristiano. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ese es el orgullo. No, nosotros debemos de vivir con humildad, aceptando lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo digo. Debemos de dejar el orgullo a un lado. Este versículo expresa el amor y el aprecio por la palabra. Encontrar gozo en leer y meditar su palabra de Dios, porque trae dirección y consuelo. La enseñanza de Dios es tan valiosa y buena que trae más satisfacción que cualquier placer temporal. A veces nos enfocamos más en el trabajo, en los hijos, en la familia y descuidamos la palabra de Dios. Siento que la palabra de Dios debe de ser una delicia para el cristiano, una delicia para mí. El salmista compara la palabra con algo agradable y delicioso para quien conoce a Dios. Nosotros ya conocemos a Dios y debemos de deleitarnos cuando leemos su palabra, porque Él es hablándome a mí. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces debemos deleitarnos cuando nuestro Padre nos habla. Sus promesas son dulces, su consuelo es dulce, su verdad es dulce. Jeremías dijo allá, Jeremías 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
si la Biblia nos parece aburrida, quizás nos estamos alimentando más del mundo y poco de Dios. El diablo usa las distracciones. Si la palabra le parece aburrida cuando usted la lee, que le da sueño, es que hay algo que usted está alimentando más su mente. Dice el salmista que su palabra alumbra nuestro camino. Salmo 119, 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Todo el mundo da. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así debemos de decir como el salmista. Lámpara es a mis pies, la lámpara ilumina el siguiente paso que vamos a dar, para no caer o tropezar con algo. Dios normalmente no muestra todo el camino de una vez, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos guía paso a paso. No sabemos lo que viene mañana, pero cuando meditamos en las Escrituras, Dios nos guía paso a paso para no tropezar, para no caer. Dice el salmista, y lumbrera mi camino. Bueno, la luz permite avanzar con seguridad. Sin luz tropezamos. Sin Biblia, también tropezamos espiritualmente. Muchos creyentes se preguntan a sí mismos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces para adquirir un trabajo, a veces para hacer un trabajo, a veces para seguir levantando a la familia, a veces para ciertas cosas me hago estas preguntas. A veces la respuesta muchas veces está en la Biblia, que hemos dejado de leer. Nos hacemos tantas preguntas. Y a veces le preguntamos a mi vecino, a mi hermano, a mi amigo, oye, ¿cómo ves? ¿Estará bien que yo vaya para allá? ¿Estará bien? ¿Y a Dios? A Dios lo dejamos fuera. Porque Dios no me puede hablar ni me puede decir qué es la decisión que yo voy a tomar bien. Pero le pregunto a mi amigo, él sí me va a decir. A veces nosotros podemos decir palabras equivocadas, pero Dios nunca se equivoca. Que voy a ir a trabajar lejos. Hermano, ¿cómo ven? ¿Estará bien? Vamos a preguntarle a Dios. Jesús, cuando Él vino a este mundo, dependió de la palabra de Dios. Mateo 4:4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue tentado. Y la palabra de Dios nos ayuda y nos libera de la tentación cuando la practicamos, cuando la ponemos en práctica para defendernos de las tentaciones del diablo. Hoy en día nadie diría, voy a comer una vez al mes. ¿Y usted cree que con una comida al mes va a aguantar todo el mes? Sin embargo, muchos creyentes leen la Biblia nomás una vez al mes. La palabra transforma nuestra vida. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, también enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que el cristiano sea maduro, sea preparado y equipado para servir. Por último, ¿cómo volver a una lectura seria de la Biblia? ¿Qué puedo yo hacer para volver a leer la lectura de la Biblia con gozo, con deseo? Bueno, debemos de poner un horario diario. Fíjense, debemos de poner un horario diario. No ponga excusas.
Dios no se agrada de las excusas. Y a veces también me pasa. Llego a la casa del trabajo, me baño y me estoy bañando y digo, ahorita voy a leer la escritura. Y ya cuando salgo del baño me siento en la mesa y digo, voy a ver la tele en 30 minutos y luego ya leo la escritura. Y me gana. Pero Dios hoy me está diciendo que no ponga excusas, que establezca un horario diario. Josué 1:8 dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le dijo Jesús? Dios. A Josué. ¿Y a quién le está diciendo hoy Dios? A mí. Que de día y de noche debo de meditar en las escrituras. Pero no pongas excusas. Es que en la mañana me levanté tarde y tengo que hacer de almorzar y tengo que darle de comer a mi esposo y alistar a mis hijos para les... No pongamos excusas. Para todo hay tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Punto número 2. Debemos orar antes de leer. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Debemos de pedirle al Señor entendimiento cuando leemos la Escritura. Ya sea que leas con un lápiz o con un cuaderno, anota las promesas, los mandamientos, las advertencias y las aplicaciones que Dios da por medio de su palabra. Siguiente punto, obedece lo que aprendes. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañamos a vosotros. Yo soy cristiano. ¿Cuántas veces leíste la Biblia? No, pues de vez en cuando. Eso no es ser cristiano. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si no leemos la Biblia? Para todo hay tiempo. Ya para terminar, hermanos, la pregunta es: ¿hace cuánto no lees seriamente la palabra de Dios? Quizás han pasado días, quizás han pasado semanas, quizás han pasado meses, pero hoy Dios nos recuerda y nos invita a regresar a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra da sabiduría, porque la palabra da entendimiento, porque la palabra nos guarda del pecado, porque la palabra alimenta el alma, la palabra ilumina el camino, la palabra transforma la vida. Como dijo el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle a Dios en oración: Señor, perdóname por descuidar tu palabra. Señor, ayúdame a volver cada día a las Escrituras. Señor, ayúdame a leerlas con reverencia, entender lo que tú quieres hablar a mi vida. Señor, ayúdame a estudiarlas con diligencia y a obedecerlas con todo mi corazón. Ore a Dios, para que Dios te siga dando entendimiento y Dios cumpla su propósito en usted y en mí. Si ha dejado pasar mucho tiempo en leer la Biblia, bueno, es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios hoy. No estés triste. Dios es amor. Y en su palabra siempre nos habla con amor. Él no forza a nadie. Dios quiere que usted sea lleno del conocimiento y no perezca como aquellos que perecieron en el desierto por falta de conocimiento. Estamos en un desierto porque vamos a las moradas eternas, pero para poder llegar allá necesitamos el conocimiento de Cristo. Necesitamos la palabra para poder vencer cualquier obstáculo, porque los obstáculos a veces nos apartan de Cristo y perdemos nuestra mirada. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros y Dios